Hablemos ahora de falsos activistas, falsos activismos. En los últimos años, pues ha habido una serie de acontecimientos en el ámbito político, social, militar, electoral, de seguridad pública, etcétera, en donde se han suscitado diversas protestas al respecto. Por ejemplo, tuvimos lo del desafuero de López Obrador en 2005 para evitar que él contendiera al año siguiente para la presidencia, ¿no? En el año 2006, pues tuvimos lo de las protestas contra el fraude electoral, en la cual pues se hicieron los campamentos que bloquearon toda la Avenida Reforma, Juárez y el Zócalo. Luego en 2010 tuvimos lo del movimiento de Javier Sicilia, ¿no? El activista poeta que le habían matado a sus hijos en Morelos y convocó a diversas movilizaciones en la Ciudad de México y en diferentes puntos de la República por medio de caravanas. Y así sucesivamente, ¿no? Pero dentro de todos estos movimientos, de estas causas, pues no falta el arribista, ¿no? No falta el vividor, el, el oportunista que quiere ver qué saca de ahí, ¿no? Y aquí tenemos el caso muy especial de un oficial del ejército, ya retirado, que se las da de víctima, de mártir, ¿sí? Que se las da de buenito, se las da de sufridito, pobrecito, ¿no? Estamos hablando del capitán segundo de Zapadores retirado, Carlos Gerardo Mendoza Pérez, alias el teniente Mendoza. Este hombre se las da de muy recto, de muy activista por los derechos de los militares, que han sido perseguidos por el ejército y el Estado, ¿no? Y él nos cuenta su versión es que él fue fabricado como culpable por la justicia militar, por la Secretaría de la Defensa, poniendo como pretexto que él fue el único militar que denunció que efectivos militares estaban vestidos como policías federales, fueron los que tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza cuando Calderón la extinguió, ¿sí? Es, aquí voy a aclarar una cosa. Era de conocimiento público, de dominio público, que la Policía Federal de aquel entonces, más bien desde que se creó con la Bastida, pues siempre la han engrosado pues efectivos militares o navales. La gran mayoría de los mandos pues son generales en el activo o retirados en su momento, ¿no? Y en 2010, en el tiempo del Calderonato, pues no fue la excepción. Efectivos militares sí eran parte de la Policía Federal y eso cualquiera lo sabía. Eran personal militar que estaba comisionado en la Policía Federal, ¿sí? O sea, pasaba comisionado. Y Mendoza fue uno de ellos. Mendoza se queja de que las raciones no se las daban completas, o sea, él argumentó muchos temas en ese sentido, ¿no? Y que por eso él fue muy incómodo y que desde ahí lo traían en la mira. Y por el hecho de haberse unido a una de las marchas de Javier Sicilia, también lo tenían en la mira el señor. Pero él dice que fue ya fabricado como culpable cuando le sembraron una supuesta insubordinación donde salió herido de bala y lo condenaron a años de prisión por el delito de insubordinación. Bueno, y la gente se queda con el cuento de que el señor Mendoza pues es una víctima, ¿no? Un mártir, un pobrecito sufridito, ¿no? Pero aquí les va la verdad. Efectivamente Mendoza pues sí tomó parte en diferentes eventos como militar, estuvo comisionado en la Policía Federal y le tocó custodiar ciertas instalaciones allá en Hidalgo de Luz y Fuerza o CFE. Ahora, hablemos del 19 de septiembre del año 2012, donde se suscitó la insubordinación que Mendoza cometió. Y aquí vamos a hablar de los hechos reales. Antes de esto,
en el año 2010, al señor se le demandó en el octavo juzgado familiar con el número de expediente 1131, diagonal 2010, cuyo juicio inició el 1 de julio del año 2010. Este es un juicio de divorcio que le puso su ex esposa, una capitán enfermera, para ya separar el vínculo matrimonial que los unía. El señor Mendoza, pues dentro del expediente de divorcio, pues hay muchos peritajes, hay muchos documentos donde acreditan que el señor Mendoza es un neurótico, es un agresivo, es un golpeador. Y analizándolo bien al señor, pues es de las personas, y hay muchos ahí dentro del ejército, ojo, muchas personas como Mendoza las hay dentro del ejército, sobre todo cuando se trata de insignias, grados, poder. El señor Mendoza en el activo fue teniente. Ahorita es capitán retirado, pero el grado de capitán segundo se lo dan para efectos de retiro, no porque se haya puesto la tercera barra en el activo. Y aquí hablamos de que su mujer, su ex esposa, pues era una capitán. Y Mendoza es de las personas machas, de esos que no reciben órdenes de mujeres, y su coraje fue que su mujer pues, era un grado más que él, una superior a él. Y son de esas cositas que incomodan a cierto tipo de hombres primitivos, ¿no? Hombres rudimentarios, ¿no? De mente, que no saben razonar, no saben ni siquiera ni hablar, no saben articular alguna frase correctamente, no saben concebir un tema para expresarlo correctamente. Pues hubo un divorcio en el año 2010 y lo perdió. Y en la condena pues se le obligó a pagar pensión alimenticia y restricción a su exfamilia y visitas controladas para la visita del hijo. Bueno, pues Mendoza siempre ha sido una persona muy agresiva. En 2010 tuvo un altercado a golpes con un capitán de la Fuerza Aérea. Tanto así que la Policía Civil los remitió al Ministerio Público, llegaron a un acuerdo y se fueron en libertad para que no surgiera más problema, ¿no? Pero vamos, fue un pleito automovilístico donde el afectado resultó ser un capitán de la Fuerza Aérea. Y para esto, siempre que hay peleas, Mendoza saca su pistolita para amedrentar. ¿Qué fue lo que pasó ya en el año 2002, en septiembre 19, a las 14:30 horas? Pues el señor Mendoza violó la restricción y se acercó al Centro Escolar Las Américas, que está por el Huizachal, ahí en Naucalpan. El coronel Celedón Lamas, coronel de justicia militar, actual, bueno, ya en ese entonces ya era pareja de la ex esposa del teniente Mendoza, le ordenó que se retirara del lugar, toda vez que él ya estaba condenado y no le tocaba ver a su hijo, y aparte estaba violando la restricción de acercarse. Mendoza sacó su pistola y empezó a amedrentar. Agarró a golpes al coronel con cabezazos, lo tiró. Tan es así que Mendoza, años después, y en la búsqueda de un amparo para nulificar su sentencia ya en libertad, le contó a su exabogado la forma tan graciosa en que Mendoza derribó al coronel, confesando abiertamente que él fue el que empezó los golpes. Una vez que el coronel fue derribado, tuvo que sacar su arma y defenderse. Los dos fueron pasados detenidos, obviamente a Mendoza lo llevaron al hospital militar, pero en calidad de detenido procesado, se les formularon cargos a uno por abuso de autoridad, causando lesiones, y al otro por insubordinación, causando lesiones al superior. Cabe mencionar que fueron delitos del orden militar, pero fuera de actos del servicio. Por ello, Mendoza alcanzó la pena menor, la más leve. En las investigaciones, el coronel Celedón salió absuelto, salió limpio, porque justificó el accionar de su pistola. Había muchos elementos de testigos civiles y militares que presenciaron el evento y todos coincidieron de que fue Mendoza el que empezó a agredir, pistola en mano. Ahora, el capitán fue sentenciado a casi 3 años, bueno, se aventó 2 años en realidad, 2 años con 4 días.
Su libertad se verificó el 24 de enero del 2015 y el tiempo que pasó en prisión fue en la prisión militar del campo número 1. Así que no podemos hablar de un falso culpable. ¿Por qué? Vamos a volver a repetir la situación. Cuando el ejército, vamos a hablar del ejército, los mandos militares más bien, no vamos a hablar genéricamente de todo el ejército, sino de los mandos militares que traicionan a la patria y que quieren fabricar a alguien como culpable. Ejemplo, al general Rebollo, ejemplo, al capitán Malagón y al cabo Ruth, pues a ellos los mandan a unas prisiones civiles. No los van a tener aquí en la prisión militar. ¿Por qué? Primero porque la prisión militar es muy tranquila, no se vive la situación que se vive en una cárcel civil. En la prisión militar hay disciplina, hay tranquilidad, hay orden. Hasta cierto punto hay tranquilidad. Sí, porque pues pensamos que son gente que está privada de su libertad por delitos y tienen que cumplir castigo, ¿no? Y como les quitan la mitad de su sueldo, pues tienen que dedicarse a manufacturar cuadros, virgencitas, imágenes, artesanías diversas para compensar lo que se les está descontando, ¿no? Y esto es como parte del castigo que están pagando, ¿no? Bueno, pero de eso a lo que se vive en una cárcel civil es muy diferente, un gran abismo. Y por eso los mandos militares que optan por fabricar a un militar como culpable falso, pues son remitidos a prisiones civiles para que sufran, para quitarles derechos, para que los maten en el último de los casos, ¿no? Y pues no fue el caso de Mendoza. Primera, a Mendoza se le respetó el debido proceso. Lo primero que le hicieron cuando pasó el incidente fue evacuarlo al Hospital Central Militar. Hasta que se recuperó fue que empezó formalmente ya su juicio y fue sentenciado a 2 años de prisión. Y le fue barato porque, insisto, cumplió en la prisión militar. Por un lado. Por el otro, ya en libertad Mendoza pues empezó a salir en diferentes medios a dar su versión, ¿no? Y estando revisando yo todas las notas que él ha concedido, pues veo muchas contradicciones, ¿sí? Y las veo también cuando él daba entrevistas, bueno, tomó el micrófono en un foro sobre fabricación de culpables. Y ahí, pues empezó a contradecirse en las cositas que él decía en la prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, el señor Mendoza tiene una carpeta de investigación abierta, entre otros delitos, por el delito de acoso, porque se dedica a acosar en Twitter a muchas mujeres. Varias de ellas ya lo tienen acusado, ya lo tienen denunciado. Pero también tenemos que su exabogado lo tiene denunciado por extorsión y amenazas. ¿Por qué? Este abogado fue contratado por Mendoza hace poquito, no tiene mucho tiempo, para meter el recurso de apelación y de amparo para que le nulifiquen su sentencia que cumplió, o sea, para limpiar su prontuario, ¿no? Y obtener reparación del daño y hacerse pasar como una víctima para obtener beneficios de víctima, ¿no? Por parte del CEAF. El abogado hizo su trabajo, obviamente se solicite el juez de distrito pues empezó a hacer lo suyo, solicitó los informes justificados de la causa esta que fue donde fue sentenciada la causa penal 462 del 2012 allá en el tribunal militar, y cuando este tribunal militar rinde su informe justificado, pues no se ven inconsistencias, no se ven indicios de que fuera fabricado como culpable, porque Mendoza siempre ha argumentado, es que yo fui fabricado como culpable y me sembraron la insubordinación cuando en las entrevistas dentro de la carpeta, el proceso militar, pues venían varios testigos que afirmaban, ¿sí? Haber visto que Mendoza fue el primero que sacó el arma y amagando con el arma empezó a dar golpes al coronel. Por lo cual el coronel tuvo que accionar su arma. También se ve que al coronel también lo arrestaron, lo pasaron detenido, lo procesaron, pero al justificar salió absuelto. Y Mendoza se queja de esto, contrató al abogado para hacer este amparo y aparte para pedir cárcel para el coronel.
para su agresor. Y como el abogado vio que había muchas contradicciones con Mendoza, y al haber, obviamente, el tribunal de alzada rechazarles los procedimientos que Mendoza metió, pues obviamente Mendoza despotricó contra su ex abogado y lo empezó a amenazar hasta meterse al grado de meterse con la hija del abogado. Sí, o sea, vean el grado al que llega Mendoza. A mí, al suscrito, al que les habla, Mendoza llegó a retarme a los golpes. Y le digo, bueno, vaya forma de arreglar las diferencias. O sea, si eres un activista real, yo creo que la forma de arreglar las diferencias es platicando. ¿Sí? Porque si realmente eres un activista, eres una víctima, no un agresor. Y si tú como víctima optas por amenazar, por agredir, por retar a los golpes a tu contraparte, a la persona con la que estás dialogando, pues eso habla muy mal de ti, como activista y como ser humano. ¿Sí? Porque no estamos en una primaria o una secundaria para cantarnos un tiro a la salida. ¿Sí? Se supone que somos activistas por la verdad y contra los abusos del ejército, pero pues tú eres parte de Mendoza, tú eres parte de las personas que bloquean a los activistas. Y les voy a comentar otro ejemplo, auditorio. Hablando del capitán Malagón, del caso de mi capitán Malagón, pues el año pasado, la familiar del capitán, que ahorita pues está en el plantón de la Sedena, ella había buscado, como se los había comentado, medios de comunicación para dar a conocer el caso. Les comenté que primero fue con este señor de proceso, Jorge Carrasco, luego fue con Anabel Hernández, y al final cayó en manos de este Vicente Serrano, ¿no? Que le andaba cobrando 10,000 pesos. Pero también ella cayó en las garras del club de periodistas de Celeste Sainz, donde Cecilia Tapia, la actual pareja de Mendoza, pues la sedujo a esta familiar del capitán y ella le soltó información a Cecilia Tapia y al teniente Mendoza. Entre ellos protocolos de Estambul que le habían hecho al capitán acreditándole torturas. ¿Qué fue lo que hizo Mendoza? Trató de usurpar esos documentos para hacerse los suyos. ¿Por qué? Porque Mendoza jura y perjura que fue torturado cuando fue procesado. Pero no hay ningún protocolo de Estambul al respecto. Las únicas lesiones que Mendoza tuvo fueron los plomos que le metió el coronel, de los cuales salió bien, o sea, se recuperó. Nadie lo tocó, nadie lo torturó. De haberlo torturado, él no hubiera cumplido prisión militar. Lo hubieran mandado a una cárcel civil y fabricado con otro delito más grave, donde la sentencia fuera más sustancial, ¿no? No 4 ni 2 años, sino más de 20. Como le hicieron al capitán Malagón y al Cabo Ruth. Bueno, pues el teniente Mendoza tenía la idea de robar esos documentos, alterarlos y ponerle su nombre en las diferentes periciales que pertenecen al capitán Malagón. Cuando la familiar del capitán se dio cuenta de esta tranza, pues obviamente se enojó y les quitó toda la documentación, pero Mendoza y Cecilia Tapia se quedaron con otro tanto. Y la familiar del capitán, pues obviamente los apercibió de que en el momento en que ellos hagan mal uso de esos documentos, se atendrán a las consecuencias legales. Y ahí fue donde empezó la campaña de desprestigio de parte del teniente Mendoza contra la familia del capitán Malagón, contra el capitán mismo y contra la periodista Guadalupe Lizárraga, amenazándola, intimidándola, ¿sí? Es una persona sumamente agresiva.
y su ira la descarga contra mujeres sobre todo. Mujeres que no caen en sus acosos, las agrede, las humilla, las insulta. ¿Sí? El típico cobardito que al sentirse rechazado empieza a despotricar de la chava, ¿no? Y en el caso de Guadalupe Lizárraga, amedrentándola para no darle voz ni al capitán, ni a mí, ni a la familiar del capitán. ¿Por qué? Porque se le cebó su cartucho de poderse robar documentos ajenos para hacerse los propios. ¿Sí? Y eso se los puede corroborar la familiar del capitán. Y son hechos que a mí me constan, o sea, que yo presencié también en su momento. Bueno, pero toda la información pues, se la pueden pedir a ella. Y ese es el motivo de este programa, de esta entrega, para hacerles notar cuál es la diferencia entre el verdadero activismo, la verdadera protesta, y la diferencia entre el oportunismo y el arribismo, con el ejemplo del teniente Mendoza, donde él a fuerzas quiere hacerse pasar por una víctima del Estado, donde a fuerzas quiere hacerse pasar como víctima de torturas que nunca sufrió, ¿sí? Pero aquí lo que más me llama la atención de este caso es este. Y vuelvo a lo mismo. Viene César Gutiérrez Priego, que sabiendo del caso Mendoza, desde el momento en que se suscitaron los hechos, y aunado a que César Gutiérrez el sábado pasado que hizo su entrevista, su programa y entrevistó a Mendoza, César nos comenta que él tenía casi 22 años de conocer a este señor, porque lo conoció en el curso de adiestramiento militar básico individual del Colegio Militar cuando César era cadete. No nos especificó si Mendoza era cadete también ahí o ya era oficial de alumnos, pero lo que sí dijo fue de que conoció a Mendoza en el Colegio Militar. Mendoza asciende el 1 de septiembre a teniente de zapadores. Su patente la firma Enrique Cervantes Aguirre. Ahí, César Gutiérrez empieza a hablar del caso de Mendoza y lo entrevista y Mendoza nos cuenta todo su choro, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención de César es que conociendo el caso Mendoza, conociendo todo el tema desde hace muchos años, nunca se metió al caso. No obstante a que Mendoza, en últimos años, buscaba a César por Twitter. Licenciado César, soy el teniente Mendoza, ayúdeme porque soy una víctima del Estado. Y en esos momentos, pues César Gutiérrez pues, nunca le contestaba. Nunca le daba voz, nunca le contestó un tweet para pronto. Hoy, sin embargo, habiéndose quedado César Gutiérrez sin argumentos, acorralado por mis audios, por mis acusaciones, por mi presión y por mis señalamientos hacia César de ser el protector de Tomás Ángeles de Aguajare, que fue su torturador, y habiéndolo acorralado en ese sentido con argumentos, con pruebas, ¿sí? Con testimoniales, pues César hace 15 días empezó a confesar de que sí, que de Aguajare lo torturó y hasta ahí. Y ahora quiere echar mano de Mendoza para levantar su rating. ¿Sí? Cuando ya Mendoza intentó todas las instancias legales y ningún juez le dio la razón, porque sus argumentos son muy infantiles, son frívolos, son sin fundamento, o sea, no puede hacerse pasar por víctima del Estado solamente porque él lo dice, ¿sí? No hay ninguna prueba de que fuera torturado, hay pruebas de que fue lesionado, pero se justificaron las lesiones. No hubo abuso de autoridad, hubo legítima defensa. Lo que sí hubo fue insubordinación y golpes de Mendoza hacia un superior. Y repito, le fue barato. No lo metieron a una cárcel civil,
no le fabricaron delitos de narcotráfico o de homicidio o algo grave que acarreara una condena más fuerte. No, la pasó muy tranquilo en la prisión militar 2 años con 4 días y salió. Y ahora se quiere vender como el activista sufridito, el buenito de la serie, y ahora César quiere ayudarlo, quiere tomar el caso, quiere luchar junto con él por verdad y la justicia. César Gutiérrez sabía perfectamente el tipo de lacra que es Mendoza, por eso nunca lo pelaba, por eso nunca le hacía caso. ¿Sí? No se iba a arriesgar César de agarrarse de Mendoza o dejarse agarrar de Mendoza hace escaso 1 año, 2 años. Ahora qué raro que sí. Se los dejo de tarea. Quiero aprovechar también la oportunidad para solicitarles el apoyo a todas las personas para que hagan visible el plantón que hay en la Sedena. Desafortunadamente, los medios de comunicación oficialistas y sí, oficialistas de este régimen, sí, porque ya el Obrador ya no es opositor, ya es presidente, y obviamente la prensa que lo secunda, pues ya es oficialista, ¿no? Ahí tenemos a San Juana Martínez en Notimex y mucha gente de su gremio, ¿no? Regenteando la información. Bueno, ahora la prensa opositora, llámese Televisa, llámese El Reforma, o sea, los de la mafia del poder, ¿no? O sea, los que antes eran oficialistas y que ahorita ya son oposición, bueno, pues ni unos ni otros han querido visibilizar, no han querido ver al plantón, no han querido ver a las víctimas que claman justicia. Ni siquiera Vicente Serrano, ni siquiera Anabel Hernández, ni siquiera Proceso, ni siquiera la tal Meme Yamel, ni siquiera, ¿quién más les puedo decir? Campechaneando, no sé. Todas esas gentes que se las dan de independientes, de que quieren romper el cerco informativo, no quieren ver ni oír el plantón de la Sedena. Y el plantón de la Sedena, pues es una cuestión sin precedentes, o sea, pues sin precedentes porque nunca nadie se había plantado afuera de la Secretaría de la Defensa. En los tiempos del viejo PRI, obviamente quien se atreviera a hacerlo, pues salía golpeado, salía tiroteado, o lo levantaban y ya nunca aparecía. Pues hoy en día hay un plantón afuerita de la puerta de entrada de la Secretaría de la Defensa. Ahí se pueden ver las casas de campaña sobre Avenida Industria Militar, entre General Cabral y Periférico, Manuel Ávila Camacho. Les pido por favor hacer visible ese plantón, hacer visibles a las víctimas. Hace unos días hubo un acto de sangre. Las víctimas, los familiares de las víctimas y las víctimas del ejército que están en plantón allá, se sacaron sangre y empezaron a hacer protesta con sangre en sus manos. Sangre que ellos mismos se sacaron de sus cuerpos. Y aún así, ni siquiera López Obrador ni el secretario de la Defensa los quiere ver. Tampoco los quiere ver la prensa. Tampoco les quiere dar voz. Se acercarán 12 reporterillos por ahí, pero no publican nada. Salvo Los Ángeles Press, que ha estado tomando cobertura puntual a este plantón. Y gracias a este medio, Los Ángeles Press, es que sabemos que hay plantón en la Sedena y sabemos de la protesta de sangre que hubo apenas. Por eso los exhorto, les pido el apoyo para hacer visible a las víctimas de soldados delincuentes, asesinos, torturadores y narcotraficantes que los han lastimado. Lo único que se pide es cárcel para esos delincuentes uniformados y resarcimiento del daño para las víctimas. Ahí también luego van los papás de los muchachos asesinados por el ejército en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en la masacre de julio del 2020. La masacre que les conté en el podcast pasado. La masacre de los besos y los abrazos. ¿Sí? Donde hay un muchacho asesinado y otro desaparecido. Pues la exigencia es castigo para los responsables del homicidio de este muchacho y la presentación con vida del que está desaparecido. No se está pidiendo más que castigo para esos delincuentes. Y por eso está el plantón y hagámoslo visible, ¿sí? Y recordarles también otra cosa. Su servidor
no está despotricando contra el ejército, contra la institución. Quítense esa idea de la mente, ¿sí? Aquí no se trata de agredir al honor militar ni a la institución, no. Se trata de señalar a delincuentes uniformados, que son justamente ellos con sus delitos y sus traiciones, los que denigran el honor militar y a la institución armada. Recientemente tuvimos una noticia que dice que la Marina Armada de México nos puso el ejemplo y remitió a más de 30 marinos de diferentes graduaciones a la Fiscalía General de la República, los puso a disposición de las autoridades civiles por diversos delitos de lesa humanidad que ellos en 2014 cometieron. La Secretaría de Marina Armada de México nos está poniendo un ejemplo. ¿Cuál es? Nosotros no vamos a permitir torturadores ni asesinos en nuestras filas. Eso creo que también debería ser la Sedena. A ver, el general Espitia, el general Daguajare, los soldados de Tamaulipas hicieron esto, perfecto, que se vayan a la cárcel. A Daguajare le quitamos su cargo en gobernación y lo remitimos a la cárcel por sus diversos delitos, porque sabe el ejército que él es un delincuente, sabe el ejército que Daguajare ha torturado, ¿sí? Lo mismo sabe del general Espitia, el que torturó a Óscar Cabata en 2009. Y el mismo ejército sabe que los soldados de Tamaulipas asesinaron a 2 chavos y desaparecen a uno. Y ojo, señores, sobre esta masacre de Nuevo Laredo, no estoy hablando por los narcotraficantes que fueron abatidos, no, también lo aclaro. Esas sí son bajas en combate. Y al menos yo no voy a llorar por esas gentes. ¿Por qué? Porque primero eran malandros, eran enemigos. Segunda, tenían secuestrados a 2 jóvenes. Jóvenes que debieron haber sido rescatados por los soldados, pero a uno le dieron muerte a sangre fría, los soldados, y a otro lo tienen desaparecido. Y no fueron los narcos, porque ya los narcos habían sido abatidos. Por esos delincuentes yo no voy a soltar ni una palabra, ni una lágrima. Los que me interesan son los muchachos que fueron agredidos por estos soldados, al que asesinaron en la caja de la camioneta y al que tienen desaparecido, y cuyos padres están ahorita en el Zócalo y en el plantón de la Sedena, exigiendo justicia para sus muchachos. Por esos 2 muchachos estoy levantando la voz, señores, no por los narquitos que mataron en ese operativo. Quiero que quede aclarado, ojalá esté claro, ¿sí? Limpiemos juntos la institución armada, queridos detractores. Así como ustedes dicen que yo con mis palabras ensucio el uniforme, ensucio el honor militar, pues los invito a que piensen tantito, a que usen un poquito la cabeza, a que dejen de escudarse en la disciplina y dejen de ser cobardes. Y no cobardes de la cuestión de carecer de valor, no, cobardes mentales, porque están castrados mentalmente. Su voluntad ha sido castrada, escudándose en el deber y en la disciplina, señores. Y por eso me vierten sus amenazas, me vierten sus insultos, que pues desafortunadamente pues no son elementos de prueba ni de convicción que demuestren que yo esté equivocado o esté mintiendo, ¿sí? Solamente demuestra su ignorancia, su marcado fanatismo y su marcada cerrazón al carecer de raciocinio. No razonan, no disciernen, no piensan y obviamente pues lo único que emiten son insultos, son amenazas incluso. No, señores, aclaremos. La disciplina militar no nos hace cobardes. Son cobardes esos militares que, escudados en la disciplina militar, cometen traición a la patria, torturan gente, violan y asesinan personas inocentes. Y encima te ordenan callarte la boca porque te dicen, si tú dices algo, estás violando el código militar, el honor militar y estás dañando a la institución. O sea, déjame delinquir a gusto y no hagas ruido, porque si no estás violando la disciplina militar. Eso, señores, es cobardía y bajeza, además de cinismo. Espero haya quedado claro. Muchas gracias. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.